se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Unidos, el que tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús vamos a meditar en tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes. Te ruego por aquellas almas que vienen por primera vez a escuchar tu palabra, que a través de ese mensaje puedan conocer a Jesucristo. Háblales para que puedan creer en la palabra de Dios vivo que da vida eterna. Así también te pido por la iglesia en general, que todos seamos tocados, redarguidos, bendecidos con esta palabra y con este mensaje. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. ¿A cuánto les gustan las parábolas? Nos dice la Escritura que Jesús enseñaba por medio de parábolas. Esto hacía muy interesante sus enseñanzas. Los fariseos y los escribas y todos los que daban discursos en la antigüedad, a veces eran enseñanzas tediosas, pero lo que Jesús enseñaba le gustaba a la gente porque Él hablaba a la gente en una forma que le pudieran entender. Usaba ejemplos como el que acabamos de leer acerca de un sembrador. Había entre sus oyentes mucha gente que era de campo, y los campesinos podían entender lo que Jesús les enseñaba porque Jesús daba lecciones con cosas que ellos conocían, cosas cotidianas, cosas en las cuales ellos vivían todos los días. Les habló, como en el caso que vamos a ver, acerca de la parábola del sembrador. Usó parábolas relacionadas a la pesca, porque allí en la región de Galilea había mucha gente que se dedicaba a la pesca, pero siempre Jesús trataba de que la gente comprendiera las enseñanzas acerca del reino de los cielos. Y por eso es que Él usaba parábolas. Y es eso, la parábola precisamente es usar o tomar alguna ilustración, algún ejemplo material o de las cosas de esta vida para enseñarnos cosas espirituales del reino de los cielos. Una parábola es una ilustración para que nosotros podamos comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y lo que acabamos de leer es conocido como la parábola del sembrador. ¿Cuántos la han escuchado muchas veces, hermanos? Es una parábola muy hermosa, la parábola del sembrador. Y hoy vamos a enseñar, vamos a hablar, a aprender acerca de la parábola del sembrador. La parábola es muy sencilla. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y cuando el sembrador salió a sembrar, en Israel, cuando sembraba, no siembran igual que nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos hacemos el surco o cavamos un hoyo y echamos 3 semillas ya sea de maíz, o 3 de maíz y 2 de frijol, o 3 de maíz y 2 de calabaza, y vamos dando un paso y vamos haciendo paso y vamos echando en el surco o ya sea en el hoyo que hemos hecho. En Israel era distinta la forma de sembrar. Los israelitas tomaban un puñado de semillas y la esparcían. Y así es que por eso que la parábola nos enseña que parte
Pero ¿qué pasó? Vinieron las aves y se comieron aquella semilla. Otra parte nos dice esta parábola que también cayó entre pedregales. Y la semilla brotó rápidamente, pero como no tenía profundidad de tierra, salió el sol y aquella planta se secó. Y luego dice que otra parte de la semilla también creció entre espinos y dice que cuando los espinos crecieron, ¿qué sucedió con aquella planta? Ahogaron la semilla porque se hizo infructuosa, no pudo dar fruto aunque creció, pero no dio fruto porque los espinos no le dejaron dar fruto. Pero la cuarta semilla que nos dice aquí, dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra. Y cuando esta semilla cayó en buena tierra, comenzó a producir fruto, cual al 30, cual al 60, cual al 100 por uno. Y esta parábola nos enseña que el sembrador es aquel que lleva la palabra de Dios. El sembrador es el que va predicando la palabra de Dios, y la semilla es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra del Señor es la semilla que vamos sembrando. Pero ahora bien, aquí tenemos 4 grupos de personas. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo y la semilla santa es la misma. ¿Por qué entonces no todos somos verdaderos cristianos? ¿Por qué no todos somos esforzados? ¿Por qué no todos trabajamos? ¿Por qué no todos buscamos a Dios como a Él le agrada? ¿Por qué no todos vivimos una vida de santidad, una vida agradable? ¿Por qué hay buenos cristianos? ¿Por qué hay cristianos tibios? ¿Y por qué hay malos cristianos? Porque no todos somos buena tierra. Porque todo depende del corazón del hombre. Todo depende del corazón de la persona. Todo depende de la actitud con la cual viene la persona a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Pues mientras unos dicen, el culto hoy estuvo muy hermoso, se sintió la presencia de Dios, otros van diciendo, el culto estuvo muy aburrido, el predicador predicó muy mal, no me gustó el sermón, y se van renegando de la palabra de Dios, se van renegando del culto, se van renegando de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo depende de la actitud con que la persona viene a la casa de Dios. Y aquí hay 4 clases de oidores que nos enseña la parábola del sembrador. Y quiero que veamos estos 4 de clases de oidores que encontramos en la parábola. Leemos el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo, donde encontramos la explicación de Jesús acerca de la parábola. Mateo 13:18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. No la entiende. Viene el malo, es decir, Satanás, es decir, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí tenemos la primera clase de oidores. Y se trata de los oidores distraídos. ¿De quiénes habla la parábola, hermanos? De los oidores distraídos. ¿Por qué de los oidores distraídos? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Pero ahora yo me pregunto, ¿por qué no la entiende? Bueno, puede
porque no estábamos atentos a la palabra de Dios, porque estábamos distraídos. Porque cuando tú estás atento, por muy, si tú quieres decirlo, por muy aburrido que esté el mensaje, como tú quieras, pero si tú vienes con un corazón sincero y estás concentrado en la palabra, algo Dios te tiene que dar, algo Dios te tiene que bendecir, porque dice la Biblia que su palabra nunca volverá a él vacía. La palabra de Dios es bendición, sea quien sea el que la predique. La palabra es viva y eficaz, y la palabra es bendita por sobre todas las cosas. Pero tenemos que estar atentos con un corazón abierto a la palabra de Dios, y no debes estar pensando que va a predicar el hermano fulano, que va a predicar el hermano sultano. No, tú debes de creer que la palabra es la palabra de Dios, y a pesar de las deficiencias de nosotros los predicadores, tú debes recibir la palabra de Dios y estar atento al mensaje de Dios si tú quieres que tu vida sea bendecida por Dios. Y muchas veces no le entendemos, pero debemos por eso poner atención, porque si tú no comprendes el mensaje, va a venir el diablo y te va a arrebatar la palabra de Dios, porque el diablo te quiere robar la bendición. Él te quiere robar la bendición de que tú escuches la palabra de Dios. Así que no se distraigan, hermanos. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Sé que en cierta ocasión Carlos Spurgeon veía que todos cuando entraba una alma nueva, todos los hermanos agarraban y volteaban a ver quién era el que entraba, a ver cómo venía vestido, a ver qué zapatos traía, y hasta que Spurgeon dijo: hermanos, acaba de entrar fulano y viene vestido así, así. Y luego decía: hermanos, acaba de entrar fulana. Y esto decía Spurgeon, se ponía a describirles la gente que entraba, porque ya habían agarrado la mala costumbre de que persona que entraba, todos volteaban a ver quién era el que entraba, en lugar de estar atentos a la palabra de Dios. Hay que estar atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No deis lugar al diablo, porque él nos quiere arrebatar la palabra de Dios. La segunda clase de oidores son los oidores emotivos. Los oidores, ¿qué, hermanos? Es decir, emocionados. Leemos lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los oidores, ¿qué, hermanos? Emotivos. Los oidores emocionados, porque hay gente que se emociona al oír la palabra de Dios. Y dice la persona: oh, qué bonito estuvo el mensaje, yo me bautizo, y la persona se bautiza emocionada. Pero la persona, dice aquí, no tiene profundidad de raíz. Es decir, no tiene una doctrina profunda, una enseñanza profunda. Es un cristiano fluctuante, y nosotros debemos de tener profundidad de raíz. Tenemos que ser profundos. ¿Y cómo vamos a echar raíces en la palabra de Dios? Con este libro, hermanos. Cuanto más lo estudien, cuanto más lo aprendan, cuanto más lo memoricen, cuanto más lo lean, ustedes van a echar raíces profundas. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, ¿cómo? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué un fruto? ¿Por qué un árbol da muchos frutos? Porque tiene raíces, porque está junto al agua, y entonces hace producir
un árbol frutal que usted no lo riegue va a producir fruto? Claro que no. Así usted debe de tener raíces en la palabra de Dios. Debe memorizarla, debe aprenderla. Hay hermanos que no se saben ni un texto de la Biblia, ni San Juan 3:16. Hay hermanos que no se saben ni siquiera 10 versículos de la Biblia y ya tienen 30, 40 años en el Evangelio y no saben textos de la Biblia. Hay hermanos que no encuentran el libro de Habacuc, no encuentran tercera de Juan, porque no se saben los libros de la Biblia y son cristianos que ya llevan 15, 20 años en el Evangelio y no conocen nada de Biblia. Mis amados, debemos de conocer el libro santo de Dios. Hay una parte de la Biblia que dice: escríbele las grandezas de mi ley, y ellos las tuvieron por cosas ajenas. Para algunos este libro es ajeno porque no lo estudian, no lo meditan, y cuando vienen las pruebas a su vida no pueden resistir la prueba, sino que al venir la persecución huyen de la persecución, porque dicen estas personas: están en el camino de Dios, y les empiezan a venir pruebas, les empiezan a venir problemas, y dice la persona: creo que ya Dios no está conmigo, creo que tengo muchos problemas, no, esto yo no lo puedo resistir, estaba mejor en el mundo, y agarran y se van de la iglesia, dejan el camino de Dios. ¿Por qué dejaron el camino de Dios? Porque no tienen profundidad, porque su fe no es una fe profunda. Porque si su fe fuera profunda, hermanos amados, dice la Biblia que los que confían en Jehová son como los montes de Sión que no se mueven. Cuando el hombre tiene una fe viva, una fe fuerte en la palabra de Dios, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, problemas, la persona va a permanecer porque tiene raíces profundas. Cuando estuve en la ciudad de Veracruz, hermanos, y nos tocaron algunos huracanes, también algunos nortes. Hay nortes que entran, cuando entran son vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por hora. Algunas casas ahí en Veracruz les ponen cadenas de concreto encima de las láminas, porque si no todo se lo lleva. Me ha tocado ver cómo vuelan las láminas cuando no están bien sujetas. Las casas las hacen chaparritas, y las que están en segundo piso la refuerzan bien, porque entran vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por hora. Nos tocó ver estar en algunos huracanes también. Pero a mí me admiraba, hermanos, las palmeras. Ustedes han visto qué altas son las palmeras. Por eso dice la Biblia: el justo florecerá como la palmera. Yo me ponía, cada vez que veía las palmeras, veía, hermanos, cómo entraban esos vientos que podían derribar árboles, que podían tirar casas, pero yo veía, hermanos, cómo las palmeras se movían para un lado, para otro, pero las palmeras no se caían, porque, hermanos, la clave está en la profundidad de las raíces de aquella palmera. Usted la ve que son delgadas, pero las raíces están arraigadas, y eso no deja que las palmeras se caigan. Y así es el cristiano. Por eso dice la Biblia: el justo florecerá como la palmera. Van bien derechitas, hermanos, y no se rompen y no se caen. ¿Por qué? Porque las raíces sostienen aquellos árboles, aquellas palmeras, y así debe de ser el cristiano. Pero debes echar raíces en la palabra de Dios, porque si no tienes raíces, te va a venir la prueba, te va a venir la lucha, y no tienes con qué defenderte. Cuando Jesús fue tentado, usó la palabra de Dios. Pablo pasó tribulaciones, enfermedades, pero él siempre se agarró de la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son las que te ayudan en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la lucha y en el tiempo de la necesidad. Pero si no tienes palabra de Dios en tu corazón, el diablo te va a hacer caer fácilmente. Esa es la segunda clase de oidores: los que se emocionan, reciben la palabra, pero no tienen una fe cimentada en la doctrina, en la palabra de Dios, y vienen las pruebas y se alejan de Dios. La tercera clase de oidores son los oidores materialistas. Leemos lo que dice la Biblia en el versículo 22 de Mateo 13. Mateo 13, 22.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que oye la palabra, dice, pero cae entre espinos, y entonces la semilla comienza a brotar. Los que nacimos en el campo sabemos que cuando nace la milpa o cualquier semilla que nosotros sembremos, hay cierto tiempo que hay que limpiar la planta, porque si nosotros dejamos crecer la hierba, entonces las milpas, ¿cómo se quedan? Se quedan chaparritas, y si acaso dan un elotito bien chiquito. Por eso le tenemos que dar, decíamos antes, le tenemos que dar beneficio, lo tenemos que limpiar con el azadón. ¿Para qué? Para que aquella planta, aquella semilla crezca y pueda producir mucho fruto. Así son los cristianos que son oidores materialistas. Si han recibido a Jesús en su corazón, ya se bautizaron, son cristianos, están caminando por un tiempo, pero de repente se encuentran que a su alrededor está un mundo que les ofrece muchas cosas, les ofrece riquezas, les ofrece cosas materiales, y el hombre, por estar ocupado en lo material, no deja dar un fruto espiritual. Cuando el cristiano tiene a Cristo en su corazón, pero a su alrededor hay cosas materiales que le están robando la bendición. Son aquellas personas que es la hora del culto, dice, voy al culto. Pero no puedo cerrar mi negocio porque hoy en este día vienen mis clientes, hoy me va a venir a pagar fulano, me va a venir a pagar sutana, y mejor no voy al culto, voy para la próxima. Y así se la van llevando, y a los 8 días les surge otra necesidad, y a los 15 días dicen, hoy sí voy a ir, voy a cerrar mi negocio, pero llegó su familiar y ya no pudo venir al culto porque tuvo que atender a su familiar que llegó a su casa. Y el diablo busca muchas estrategias para apartarnos de las cosas de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el que cayó entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? Las cosas materiales. Son aquellos cristianos que dicen amar a Dios, que les gusta la palabra de Dios, pero también les gusta pasear, también les gusta las cosas de este mundo, les gustan las fiestas del mundo, les gustan las cosas mundanas, les gustan las dos cosas. Y las cosas mundanas no dejan que nosotros demos el fruto espiritual que Dios quiere de nosotros. Podríamos hacer más, podríamos dar más para Dios, pero las cosas de este mundo nos quitan el tiempo. ¿No le ha pasado a usted que a veces se llega el momento de orar por las noches y sin querer nos pusimos a ver un programa de televisión, y cuando menos nos damos cuenta ya nos llevamos 2 horas viendo la televisión, y cuando ya se llegó el momento de dormir tenemos ganas de ir a orar? ¡Claro que no! Porque decimos, estoy cansado, ya tengo sueño hoy, Señor, tú sabes que estoy cansado, Señor, guárdame en esta noche, y guarda a toda la iglesia, y guarda a los pastores, y a toda mi familia, a todos mis vecinos. Amén. Y ya nos levantamos de orar, y esas son nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque el tiempo que debíamos dedicar a Dios lo ocupamos para cosas que son pasajeras, para cosas que son vanas, y ya nos perdimos la bendición de Dios y ya estamos cansados. Podemos pasar 2 horas viendo televisión, pero no podemos orar 2 horas. Pero no podemos orar a veces ni siquiera 1 hora porque estamos cansados. Y mis amados hermanos, por eso no damos el fruto que nosotros deberíamos darle a Dios. Por eso nuestros problemas no son
que Dios se merece. Si pudiéramos hablar con Dios esas 2 horas, si pudiéramos emplear nuestro tiempo buscando la presencia de Dios, si pudiéramos dedicarle a Dios el tiempo que Él merece, que Él es el dueño de todo, oh mis hermanos, no cabríamos en este lugar, porque todos estaríamos dando fruto para el 30, para el 60 y para el 100 por uno. Pero habemos muchos cristianos que nos hemos vuelto infructuosos y que no hemos dado fruto por ser materialistas. No hemos traído un alma, no hemos podido convencer un alma de que acepte a Cristo. Nunca en nuestra vida como cristianos hemos traído un alma a la iglesia y se haya convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque no damos fruto, porque somos materialistas. Eso es lo que nos enseña la parábola. La cuarta clase de oidores son los oidores por los cuales viene Cristo. Son los oidores espirituales. Vamos a leer lo que dice en el versículo 23 de Mateo 13. Los oidores espirituales, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los oidores espirituales son los que son aquellos que son buena tierra. Y dice que oyen la palabra. Los oidores espirituales son los que, ¿qué, hermanos? Oyen la palabra. Los que vienen al culto a oír la palabra. Los que en su casa, en lugar de oír música mundana, se ponen a oír alabanzas de Dios. Bueno, yo creo que todos los cristianos, todos oyen música cristiana. No creo que haya un cristiano que oiga canciones del mundo, porque se supone que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. No creo que haya cristianos que oigan música del mundo. Se supone que el cristiano en su casa tiene pura música cristiana. Son los que oyen la palabra, están en su casa y están haciendo su quehacer, están oyendo la alabanza a Dios o predicaciones y se están llenando de Dios. Son los oidores que buscan venir al culto porque saben que al venir al culto vienen a oír la palabra del Maestro que les va a llenar su vida de gozo, de paz, de abundancia. Son aquellos que dicen: hoy es día de culto, vamos a alabar a Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, y vienen a escuchar la predicación de la palabra de Dios y están aprendiendo siempre. Son los que dejan sus quehaceres, son los que dejan sus trabajos, son los que dejan todo por venir a oír la palabra de Dios. Son aquellas Marías que se sientan a oír al Maestro. ¿Recuerdan a Marta y a María? Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, de Marta y de María, y cuando Jesús se sienta, y entonces dice que María se sentó a oír la enseñanza de Jesús. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Marta estaba apurada, barriendo, preparando la mesa, preparando la comida, y entonces ve que su hermana está sentada junto al Maestro, atenta, y entonces Marta se indigna y le dice al Señor: Señor, ¿no te da pendiente que mi hermana esté sentada y yo estoy apurada? Y el Señor le dice: Marta, afanada y turbada estás por las muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha tomado la buena parte, la cual no le será quitada. Era la palabra de Dios. Entonces, los oidores espirituales son aquellos que dejan todo por oír a Jesús, y no solamente vienen a oír la palabra de Dios, sino que la oyen, y la oyen con el entendimiento. Pablo dice: cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque hay gente que no sabe ni lo que está cantando. Hay gente que no sabe ni lo que está escuchando. Pero hay gente que oye con el entendimiento y le
está entendiendo y está captando la predicación y está agarrando la palabra y está recibiendo la palabra. No vaya a ser como un tío mío. Un tío mío, recuerdo cuando estábamos en el culto, nos sentábamos hasta la banca de adelante, ahí era nuestro lugar, y atrás estábamos varios jóvenes que siempre nos sentábamos adelante, y atrás estaba un tío mío. Y luego cuando estaba la predicación, mi tío le decía a su hija: ese es para ti. Oía una palabra y decía: ese es para ti. Y cuando la otra también: no, y ese sí es para ti. Es decir, decía: no, ese es para ti. Pero no, mis hermanos, la palabra no es para fulano, la palabra no es para sultano. No digan: hoy no vino fulano, esta predicación estaba buena para él. No, ¿para quién es la palabra? Para nosotros. Para nosotros la palabra es para mí, y yo la debo de recibir, y yo la debo de aceptar, y yo la debo de creer, porque es palabra de Dios. Los seguidores espirituales dicen que oyen la palabra, entienden la palabra y ponen por obra la palabra, pues dice la Biblia que estos dan fruto. Los oidores espirituales son los que ponen por obra la palabra de Dios. Jesús dijo: cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, descendió la lluvia y la casa cayó, porque no estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le comparo a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y vienen ríos y soplan vientos y desciende la lluvia y dan con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Uno que está fundado sobre la roca es aquel que obedece la palabra de Dios, y el que obedece la palabra de Dios es el que da fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Son aquellos cristianos que obedecen la Biblia. Dice la Biblia que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Son aquellos que trabajan en la obra de Dios. Son aquellos que están siempre hablando de Cristo, ganando otras almas para la gloria de Dios. Son aquellas personas que obedecen a Dios, que no están pensando en que lo hacen para el hombre, sino que saben que si se están esforzando, si están viviendo en santidad, no es por obedecer al hombre, sino es para agradar a Dios. Son aquellas personas que saben que Cristo viene pronto por segunda vez y que deben vivir en santidad, porque Cristo viene por una iglesia limpia y sin mancha y sin contaminación. Y ahora, amado hermano, quiero preguntarte: ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Perteneces a los oidores distraídos? ¿Perteneces a los oidores emotivos? ¿Perteneces a los oidores materialistas? ¿O perteneces a los oidores espirituales? Pues quiero decirte algo conforme a la palabra de Dios, que los primeros 3 grupos de oidores no van a entrar al reino de Dios. No van a poder ser salvos, no van a poder irse con Cristo si el Señor los encuentra en esa condición, porque acuérdense lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, pues ojalá fueses frío o ojalá fueras caliente, pero si tú eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Dios quiere que nosotros seamos oidores espirituales, pero sobre todo que demos fruto. Que demos fruto de arrepentimiento, que demos fruto de un verdadero cristiano, que seamos cristianos productivos como la iglesia primitiva. Quiero una iglesia productiva, que así también nosotros seamos cristianos productivos, oidores espirituales. ¿A qué grupo perteneces? ¿Saben qué es lo importante, amados hermanos? Que nosotros podemos escoger qué clase de cristianos somos. ¿Saben qué Dios tan bueno tenemos? Que si Dios nos habla por medio de esta parábola, si tú eres de los primeros 3 oidores, ¿sabes? Tú te puedes pasar a ser de los oidores espirituales.
Y pedirle a Dios que te dé un oído espiritual. Pedirle a Dios que te dé un corazón atento y dispuesto a obedecer su palabra. Pedirle a Dios que te cambie. Y si hubiera entre nosotros alguno que no se ha convertido a Cristo, debe recibir a Cristo como su Salvador. Pues aquel que no tenga la palabra de Dios en su corazón se va a perder para siempre. ¿Cuánta gente en aquellos tiempos de Jesús escuchó la palabra de Dios? Estuvieron con el maestro, comieron con el maestro, algunos vivieron con el maestro. Sin embargo, están en el infierno porque no fueron obedientes al llamado a la palabra de Dios. Pero hoy Dios te está hablando a tu corazón. Hoy Dios te ama, que tú seas un oidor espiritual, que oigas y creas la palabra, pero también principalmente que obedezcas la palabra de Dios para producir fruto al 100 por uno. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora y vamos a orar dando gracias por la palabra de Dios. ¿Y cuántos queremos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un oidor espiritual? ¿Cuántos quieren venir y decirle al Señor: Señor, hazme un oidor espiritual? Ayúdame a ganar almas para tu reino. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento, a ser un cristiano que produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. ¿Quieres venir en esta hora? El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere cambiarte. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere transformarte, porque Él está aquí con nosotros. Amén. Sabes, no es pecado y no es de pena venir a Jesús. Al contrario, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes? Él cuando murió en la cruz con los brazos abiertos para que todo aquel que quisiera venir a Jesús sepa que hay un lugar en los brazos de Jesús, porque Él quiere bendecir, porque Él quiere ayudar, porque Él quiere restaurar, porque Él está aquí